Bueno, te digo más o menos qué es lo que recuerdo yo de lo que pasó en ese momento. Menem asumió la primera presidencia en el 89, ¿no? En el 95 fue por la reelección. El primer periodo fue de 6 años y como hubo reforma constitucional, el segundo fue por 4. O sea que las elecciones fueron en el 95. De todos los años que estuvo Menem, salvo el primero y el segundo creo, pero el resto no. O sea, la mayoría de los años de Menem hubo siempre como crecimiento en la producción de la Argentina. Salvo el primer año, pero por la inflación que heredaba, y en 1995, porque hubo una crisis financiera internacional, entonces Argentina, digamos, pagó eso. Con un decrecimiento de la economía, creo que del -2 ese año, en marzo se le muere el hijo y en mayo va a su reelección. O sea que el hijo se le muere prácticamente en la campaña electoral. El ánimo social en esos meses era malo contra él, pero la muerte del hijo generó una simpatía más o menos parecida a la que generó la muerte de Néstor en la elección de Cristina del 2011. Entonces, ese que fue un accidente, primero él lo reconoció como un accidente, no quiso que fuera entendido como un accidente, como un asesinato, sino como un accidente. La mujer de Menem, Zulema, la madre del pibe, investigó, pidió una investigación, y Menem muchos años después, 10 años después, reconoce que al hijo lo mataron, que fue un atentado, pero 10 años después, una vez que ya no fue presidente. O sea que él quizás supo desde un principio que era un atentado contra el hijo, y siempre se dijo que ese atentado nunca se probó, fue porque Menem colaboró con Estados Unidos en la guerra de Medio Oriente, y que los países árabes que le pusieron plata a la campaña de Menem en el 89 no toleraron esa traición. Eso es lo que se dice. Lo cierto es que en el 95, cuando muere el hijo en marzo, él gana la elección en mayo y asume en julio, y ese episodio familiar tuvo como un efecto político inmediato, que fue que la gente simpatizara con el dolor de él. Con lo cual yo creo que ganó la elección por eso. Y otra cosa más, muchos años después, con Menem ya retirado, Ricardo Ford le hace una entrevista a Menem en un hotel, creo que en el Alvear. Hablan de política y Menem dice en un momento: yo por la política perdí muchas cosas, y empieza a enumerar. Perdí una bodega, perdí patrimonio familiar, perdí amistades, y hace una lista larga y nunca nombra al hijo. Y Ford le dice: bueno, perdió su hijo. Y ahí Menem dice: ah, sí, también perdí a mi hijo. Como que no lo tenía registrado a eso. Porque es importante ver cómo él, como seguía siendo presidente, negó desde un principio que había sido un atentado contra el hijo. Lo hizo pasar por accidente, la causa se cerró porque tenía mucha influencia en los tribunales federales que tenían el caso ese, entonces la causa se cerró. Se volvió a abrir y ahí sí apareció la sospecha bastante probada, no sé si probada del todo, de que había sido un atentado, porque una de las razones por las cuales decían que había sido un atentado era que el helicóptero del que se cayó lo desguazaron a los 5 minutos, o sea, lo desarmaron, borraron pruebas, cantidad de pruebas, entonces daba toda la impresión de que alguien había intervenido sobre el proceso judicial para enturbiarlo y para que no se probara que había sido un atentado. Menem, durante los 4 años siguientes de su segundo mandato, no habló del tema del hijo como si fuese un atentado, y una vez que ya no fue presidente sí dijo: fue un atentado, me equivoqué. Lo que te digo, lo más importante es que por razones políticas Menem, que era el primer damnificado de ese crimen porque era el padre, no aceptó que fuera un crimen político, que podríamos llamar terrorista. Ocultó ese encuadre del hecho para poder seguir ejerciendo el poder como presidente, con lo cual lo que se revela que para él era mucho más importante el ejercicio del poder que, bueno, no sé, investigar en profundidad el crimen del hijo, el asesinato del hijo.